Preparaos porque vamos a viajar de nuevo al pasado, concretamente a Oriente Próximo, o mejor dicho, al Oriente Próximo medieval, para hablaros de una parte de la historia musulmana que está llena de intrigas políticas, batallas y giros históricos que os van a dejar con ganas de saber más. Hoy en Memorias de Pez nos vamos a centrar en los califatos Omeya y Abasí, así que al lío, porque este tema está que arde. Antes de nada, os avisamos que en nuestro canal tenéis un vídeo sobre la historia del Islam, su origen y expansión, y las principales ramas que surgieron. Lo dicho, si queréis saber más del mundo islámico, no dudéis en echarle un vistazo. Pero vamos a ponernos en contexto. Después de la muerte de Mahoma, el fundador del Islam y último profeta, según la tradición musulmana, hubo un momento de difícil decisión en la comunidad musulmana para elegir el próximo líder. Los 4 sucesores fueron Abu Bakr, Umar, Ali y Uthman. Todos ellos recibieron el título de califas del conocido como Califato Ortodoxo. Este periodo fue crucial en los inicios del Islam, marcando la consolidación de la religión, el desarrollo de la comunidad musulmana y su expansión hacia Palestina, Siria, Armenia, la Mesopotamia asiática, Persia y el norte de África. Hubo un montón de problemas y conflictos dentro del califato ortodoxo porque, como ya sabéis, no todo el mundo está conforme con todas las decisiones, y menos si se trata de decidir quién es el sucesor del profeta. Pero las cosas se agravaron mucho cuando Umar, el segundo califa, fue asesinado por un esclavo persa. Los 2 pretendientes por ocupar su lugar fueron Ali, primo de Mahoma, y Uthman, del clan Omeya, siendo elegido este segundo como califa, aunque fue asesinado y sustituido por el otro pretendiente, Ali. Así que el lío ya estaba montado. Muawiyah, de la familia de los Omeya, exigió venganza por el asesinato de Uthman y se enfrentó a Ali en la batalla de Saftin en el 657, donde no hubo ninguna victoria clara para ambos bandos, pero sí consiguió la desintegración de los apoyos de Ali y la subida al poder de Muawiyah, que llegó sin ninguna oposición y logró establecer el califato Omeya con capital en Damasco. Este imperio se expandió de forma muy rápida, llegando desde la península ibérica al oeste hasta Asia Central al este, abarcando también el norte de África y partes de Oriente Medio. La expansión del califato hacia el este acercó a los árabes a las rutas comerciales de la Ruta de la Seda, algo importantísimo y que sirvió como vía para el traspaso de mercancías, pero también para mejorar el desarrollo cultural y científico. La rápida expansión islámica se puede explicar por sus motivaciones religiosas y las campañas militares de su ejército, pero sobre todo influyó que el imperio bizantino, que se encontraba al noreste del imperio, y el imperio persa, que estaba al este del califato Omeya, estaban en pleno declive. Situación que aprovecharon con mucha perspicacia los omeyas. Para evitar que en los nuevos territorios surgieran problemas, los omeyas decidieron tomar una actitud de tolerancia religiosa y cultural, que además, dicho sea de paso, fue bastante efectiva. Uno de los oponentes de la familia Omeya, Hussein, un hijo de Ali, lideró un intento de recuperar el califato, pero fue masacrado en la batalla de Karbala, lo que conmocionó a la comunidad y dio origen a los grupos chiitas. Los chiitas creen en la sucesión legítima del liderazgo después de Mahoma, centrándose en Ali, el primo y yerno de Mahoma, y en sus descendientes. Este enfoque en la sucesión hereditaria y la autoridad de líderes específicos llamados imanes diferencia a los chiitas de los sunitas, que creen que los líderes deben ser elegidos por la comunidad. Recordad que es importante diferenciar los grupos suníes de los chiitas, así que si queréis profundizar más, podéis volver al vídeo que os mencionamos al principio. Pero bueno, volviendo al tema, este conflicto chiita, junto con la preferencia de los omeyas por su clan, generaron bastante malestar, llegando a movilizarse revueltas contra su poder. En resumen, toda la política emprendida por los Omeya se puede identificar por 3 procesos. 1. Un proceso de centralización del imperio que significó la administración del territorio desde Damasco, la capital. 2. El califa decidió fortalecer la parte del líder terrenal y político, dejando un poco más de lado su parte religiosa y espiritual. Y 3. Lo árabe se impuso sobre todo lo demás. Con esto queremos decir que se dio prioridad a aquellos que eran árabes y a todo lo que tenía origen árabe. Además de esta política, hubo una segunda oleada de conquistas que sirvieron para desviar la atención de todas las presiones y el malestar que se estaba generando contra los omeyas. Se llegó a ocupar casi el total de las ricas tierras del este, como Persia, la actual Irán, o el área de Mesopotamia, la actual Irak. Las tropas que se encontraban en Egipto también se expandieron por el norte de África. Las ciudades de Bizancio que quedaban se fueron conquistando y, como grandes éxitos, en el 628 cayó Cartago y se apoderaron de Kairouan en el 670.
Expandieron su dominio hasta la península ibérica y aunque querían ir más al norte, Carlos Martel, líder militar franco, los detuvo en la batalla de Poitiers en el 732. Igualmente intentaron expandirse hacia la zona oriental, pero los chinos los frenaron en la batalla de Talas, donde se marcó la frontera entre las influencias árabes y chinas en la región. Vamos a adelantarnos un poco en el tiempo, hasta el siglo VIII. La inestabilidad del califato omeya se fue creando poco a poco, pero donde más se observó es en que llegaron al límite de su expansión. La dificultad de controlar un territorio tan grande, con unos recursos limitados, y la resistencia de los poderes locales generaron un conflicto entre lo que se podía controlar desde el poder central y lo que no. Y es que es normal, la lejanía de las zonas que eran objetivo de su expansión y la resistencia de las estructuras de poder no islámicas frenaron las conquistas. De la misma manera, las revueltas, como las lideradas por bereberes en el norte de África en los años 30 del siglo VIII, reflejaron tensiones internas. Estos conflictos debilitaron al califato omeya, dando paso al surgimiento del movimiento abasí, que, spoiler, finalmente reemplazó a los omeyas. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que los árabes, liderados por una rama inferior de la familia de Mahoma, la familia abasí, se movilizaron contra el poder omeya. A Al-Safá, líder de este movimiento, le dio igual que hubiese otro califa, y se proclamó califa en el 749. Así que el califa omeya Al-Walid II tuvo que hacer frente a esta revuelta que culminó en la batalla del Zab, cerca de Bagdad, un año después. El califa omeya fue derrotado y se vio forzado a huir. No obstante, no tuvo suerte y fue apresado y ajusticiado. Después de eliminar al líder legítimo de los omeya, el movimiento abasí fortaleció su control sobre el califato. Luego procedió a eliminar al resto de la familia omeya, con la excepción de Abd al-Rahman, un último superviviente que escapó hacia la península ibérica, donde estableció el Emirato de Córdoba, que luego se convirtió en el Califato de Córdoba. Pero esa es otra historia. La nueva dinastía abasí controlaba los territorios de Mesopotamia, Irán, Egipto, Arabia, Magreb y Asia Central, y su capital se trasladó a Bagdad. Vamos, que seguían teniendo un territorio amplísimo. A diferencia del califato omeya, que logró una expansión territorial enorme, el califato abasí no destacó por ello. Más bien, los abasíes consolidaron y mantuvieron el vasto imperio que heredaron de los omeyas. Para controlarlo, primero, adoptaron un enfoque persa en varios aspectos de su gobierno, ya que reconocieron que el imperio persa era muy eficaz, burocráticamente hablando, y porque se sabía que la administración persa era muy hábil en la gestión de un vasto territorio multicultural. Y además establecieron el principio dinástico para evitar enfrentamientos entre miembros de una misma familia, como hemos visto con los primeros califas ortodoxos. Así que cada nuevo soberano nombraba un sucesor, y el resto de sus hijos tenían que garantizar que apoyaban la decisión de su padre. Un dato muy interesante es que los califas abasíes intentaron ser los jefes políticos del califato, sin dejar de ser los jefes o representantes religiosos, dando a entender que estaban muy vinculados a su religión. Y para ello conservaron y desarrollaron las doctrinas suníes, apartando a los chiitas. ¿Y qué más consiguieron los abasíes? Pues consiguieron que su capital, Bagdad, se convirtiese en un gran centro intelectual, y todo gracias a que la ruta de la seda jugó un papel esencial en el florecimiento cultural y científico de la era abasí. No solo tradujeron textos griegos, persas, indios y chinos, sino que facilitaron la circulación de bienes, conocimientos e incluso tradiciones. Desde la medicina hasta la astronomía, pasando por las artes y la arquitectura, la influencia de la ruta de la seda contribuyó a que Bagdad se erigiera como un epicentro de aprendizaje y creatividad durante la era abasí, marcando así una etapa dorada en la historia intelectual y cultural de la región. Y aunque todo era muy bonito, las cosas siempre llegan a su fin. Hacia finales del siglo IX y la mitad del siglo X, el califato abasí se fue deteriorando hasta desintegrar su poder central, que se vio impulsado por movimientos sociales liderados por grupos campesinos que llegaron a reivindicar cuestiones religiosas, y también por crisis religiosas en cuanto a las interpretaciones del Islam que generaron conflictos que debilitaron la cohesión interna. Además de todo esto, se dieron invasiones de otros pueblos asiáticos que aprovecharon la decadencia del califato. Primero los turcos selyúcidas, que conquistaron Bagdad, después en el siglo XIII los mongoles, que también tomaron Bagdad y destituyeron al último califa en 1258. La caída de Bagdad a manos mongolas representó el colapso final de la dinastía abasí. Finalmente, las provincias y regiones que buscaron mayor autonomía y separación del control central de Bagdad rompieron con la unión y la autoridad central del califato.
Como os podéis imaginar, en un territorio tan grande, tras su desintegración, surgieron numerosos estados y dinastías, así que nosotros os vamos a señalar los más importantes. Para empezar, se estableció el califato de Córdoba en la península ibérica. La dinastía fatimí surgió en el Magreb y Egipto, estableciendo el imperio fatimí. En Asia Menor y Persia se estableció la dinastía selyúcida. La dinastía hamdánida gobernaron en Mesopotamia y en Siria. Los buidas establecieron su dominio en Irán, gobernando sobre Bagdad. Y en Asia Central se estableció la dinastía samánida. También debemos resaltar la importancia histórica que han tenido los imperios islámicos en la configuración tanto del mundo como de la cultura. Ni qué decir tiene que nos han dejado un legado arquitectónico de admirar y una herencia científica impresionante, en campos como la medicina, la astronomía, la matemática o la filosofía. Los imperios islámicos jugaron un papel importantísimo en la preservación y en la transmisión del conocimiento, al traducir obras clásicas griegas y romanas, además de otros textos. Y quizás, lo más destacable, en ciertos periodos y lugares, la coexistencia de musulmanes, cristianos y judíos bajo gobierno islámico sirvió como un modelo de convivencia religiosa, mostrando una tolerancia que contrastaba con algunas otras sociedades de la época. Y ahora, os toca a vosotros responder a la siguiente pregunta. ¿Creéis que las diferentes maneras de entender el Islam han podido causar algún conflicto similar a los de los califatos, pero en la actualidad? Os leemos en los comentarios y ya sabéis que podéis suscribiros a Memorias de Pez, pero también a Memorias de Tiburón, donde hablamos de economía y finanzas, e incluso a Memorias de Dolly, donde hablamos de ciencia. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.